Danzig. De esta ciudad de nombre difícil de pronunciar, dice Google que se trata de una localidad al norte de Polonia, en el estuario del río Vístula y bañada por el mar Báltico. Pero las huellas de la historia que podemos percibir en sus viejas construcciones, en el puerto y en los rostros de los transeúntes, nos hablan de mucho más que esa definición. Fue aquí donde empezó en 1939 la Segunda Guerra Mundial, aunque en aquella época su nombre era Ciudad Libre de Danzig, y fue aquí donde nació el sindicato Solidaridad, liderado por Lech Walesa, movimiento que marcó el principio del final de la Unión Soviética y sus alianzas. Vamos a recorrer sus calles a su ritmo mientras tratamos de entender por qué Danzig es como un blues que la sangre y los fusiles se encargaron de componer. En los acuerdos de Versalles que pusieron fin a la Primera Guerra Mundial, se decidió que la ciudad pasase a ser un territorio autónomo y libre gestionado por la Liga de Naciones. A la vez se acordó que Polonia tuviese una salida al mar, incorporando las ciudades de Gdynia y Sopot a su territorio, lo que supuso la división de Alemania en dos. Esto obligó a los alemanes a tener que cruzar por tierras polacas para llegar a sus provincias más alejadas de la Prusia Oriental. Esta separación irritaba a Hitler, quien reclamó incansablemente a Polonia la recuperación de Danzig y sus alrededores, alegando que la mayoría de su población era alemana y el libre paso con un corredor propio para esa franja estratégica. Como los polacos se negaban a renunciar a su pequeña salida al mar, el Führer decidió tomar el territorio por la fuerza. Así fue que el 1 de septiembre de 1939, un buque armado alemán atacó a los polacos. Esto marcó el comienzo de uno de los capítulos más trágicos de la historia de Polonia y de toda Europa. Una vez conquistada la península de Hel, los alemanes avanzaron por la llanura polaca, destruyendo todo lo que encontraban a su paso. El fin era entrar en Varsovia, lo que consiguieron el 1 de octubre tras un mes de asedio. El conflicto creció de tal manera que involucró a más de media Europa. Pero el blues no terminó allí.
Al finalizar la guerra, en marzo de 1945, cuando los alemanes ya habían sido derrotados, los rusos entraron con fuerza en este enclave y destrozaron todo de nuevo. Los astilleros fueron los primeros blancos, luego le tocó el turno al casco histórico y todo quedó nuevamente devastado. El fin de la contienda no supuso la llegada de la libertad. El blues debía continuar. Un régimen totalitario dio paso a otro. Empezaron los años del dominio soviético y el comunismo se impuso con fuerza en una ciudad de corte obrero e industrial. Fueron años muy difíciles, controles, censura, espionaje, detenciones, miedo, cola y falta de productos básicos, racionamiento, horas de espera para conseguir gasolina, harina o mantequilla. La situación desesperante se mantuvo en el aire hasta 1980. Fue el despido de una trabajadora, Paniania, operadora de grúa, lo que desencadenó una revuelta masiva, el llamado Verano Polaco de Danzig. Los obreros se encerraron en un astillero un mítico 15 de agosto y allí permanecieron durante 18 días. El electricista y nacionalista ultracatólico Lech Walesa, Wałęsa para los polacos, se unió al grupo de trabajadores saltando la verga. Walesa pronto se hizo con el liderazgo de un movimiento de jóvenes revolucionarios que pedían un cambio en la sociedad. Se convirtió así en un símbolo de la resistencia contra el partido en el poder de la República Popular de Polonia. Los historiadores cuentan que este fue el principio del fin del comunismo. Fueron años muy duros también, pero la lucha dio sus frutos. A los pocos meses de la revuelta se firmaron los llamados Acuerdos de Danzig, de donde surgió un manifiesto con 21 puntos. Así llegó la legalización del sindicato Solidaridad, la primera asociación obrera libre e independiente del Partido Comunista, la cual fue prohibida de nuevo entre 1981 y 82 con la introducción de la ley marcial. Pero luego llegó la perestroika y el blues cambiaba de acordes. En junio de 1989 hubo por primera vez elecciones en Polonia. En noviembre cayó el muro de Berlín y el comunismo. En 1990, Walesa ganó las elecciones y accedió a la presidencia del país. El mundo había cambiado de nuevo y la primera pieza de este baile se movió de nuevo en Danzig. Aquí empezó la Segunda Guerra Mundial y aquí empezó el final de la Unión Soviética y sus aliados.
Esperamos que les haya gustado este breve video sobre la ciudad de Gdańsk en Polonia, que se suscriban al canal y nos vemos en el próximo.